30 y 40 gramos y tiene ciertas medidas de referencia. 7,5 centímetros de longitud por 5 centímetros de ancho por 2,5 milímetros de espesor o de diámetro anteroposterior. Esas son las medidas aproximadas, ¿sí? Van a variar de acuerdo al estado funcional del útero. Recuerden también que era un órgano que tenía comunicación con las trompas de falopio a través de la porción intramural de las trompas de falopio y a través de las trompas de falopio con los ovarios. Anatómicamente lo dividimos en dos regiones porque son diferentes desde un punto de vista funcional, sobre todo, ¿sí? Tenemos el cuerpo del útero y tenemos el cuello del útero, que también lo llamamos cervix. Esas son las dos regiones anatómicas del útero y que a su vez tienen diferencias histológicas. El cuerpo es la porción superior y es un área que se encuentra, y tiene un área que se llama fondo uterino, que es esta que está acá, que es el área que se encuentra por encima de la desembocadura de las trompas de falopio. Es decir, el útero tiene cuerpo y tiene cuello, y a su vez, dentro del cuerpo encontramos el fondo o fundus uterino. El cuello o cervix es la porción inferior, está separada del cuerpo por una región que se llama istmo, es justamente esa transición entre el cuerpo y el cuello, y tiene un conducto que es el conducto o canal cervical, que tiene dos orificios. Un orificio cervical interno que comunica con el cuerpo del útero y un orificio cervical externo que comunica con la vagina. El cuerpo del útero, vamos a hablar ahora del cuerpo del útero, para que no se confundan. Ustedes siempre cuando les preguntamos, bueno, hábleme de útero, lo primero que tienen que decir, anatómicamente el útero, bueno, si quieren explicar que es un órgano en forma de pera que se encuentra en la pelvis, está genial. Pero siempre tener en mente que tiene dos partes, cuerpo y cuello, y explicar de qué parte van a hablar, ¿sí? Y después empezar a comentar cada una de esas partes. Ahora vamos a hablar del cuerpo del útero. Histológicamente, el cuerpo del útero tiene una pared, que es la pared uterina, que tiene tres capas. Una capa es la capa más interna, es decir, la que se encuentra en contacto con la cavidad uterina, que es la mucosa del útero, y esa mucosa del útero tiene un nombre propio que se llama endometrio. Después tenemos la segunda capa, que es la capa del medio, que es la muscular, la capa muscular del útero, que se llama miometrio. Y por último, la capa más externa, la que lo recubre en toda su superficie externa, que es la serosa del útero, y se llama perimetrio. Entonces, son tres nombres propios, bien fáciles que hay que aprender y saber a qué corresponden. Entonces, la capa más interna, endometrio, mucosa, la capa del medio, muscular, miometrio, y la capa de más externa o más periférica, perimetrio, que es la serosa. Entonces, para que les quede en la mente, este es el esquema del útero, esta es la cavidad uterina. Como toda cavidad tiene un revestimiento por una mucosa, se acuerda que era la función que cumplían los epitelios, formar parte de las mucosas de revestimiento. Este es el endometrio, que es la parte más interna. Esto es lo del medio, que es el miometrio, tejido muscular liso, ya lo vamos a ver. Y la parte más externa, perimetrio. Este es el istmo, que es la región que comunica cuerpo con cuello, y por ende, en el istmo, digamos, en la transición entre cuerpo y cuello, está el orificio cervical interno, y más abajo, que no se ve, el orificio cervical externo. Así veríamos histológicamente un corte del espesor de la pared del cuerpo del útero. La cavidad, esto blanco, la mucosa, que es el endometrio, la capa muscular, que es el miometrio, y acá no sale en la fotografía, ya lo vamos a ver en otra, la serosa, que es el perimetrio. Tanto el endometrio como el miometrio sufren cambios cíclicos mensuales. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que ovario, trompa y una porción del cuerpo del útero sufrían cambios cíclicos en relación al ciclo menstrual? Bueno, son estas dos porciones del cuerpo del útero. El endometrio y el miometrio son los que van a estar sujetos a los estímulos de las hormonas.
El objetivo de estos cambios cíclicos es preparar al útero para la implantación del embrión, ¿sí? Que ese es el objetivo que tiene la presencia de una cavidad uterina en nuestro organismo, dar un lugar al embrión para que se implante y crezca. Si se produce la implantación, ese ciclo menstrual se va a detener, por eso la mujer no tiene más, habitualmente no tiene más periodos durante el embarazo, ¿sí? Y eso es lo que le marca a la mujer que puede haber habido fecundación e implantación del embrión cuando su ciclo menstrual, su menstruación, no aparece en el tiempo correspondiente, ¿sí? Es una de las causas, la detención del ciclo menstrual. Entonces, si se detiene el ciclo menstrual, al no haber menstruación que elimine esa porción del endometrio, tanto el endometrio como el miometrio van a crecer y también van a sufrir cambios durante el embarazo. Son otro tipo de cambios, ¿sí? Pero en líneas generales, mes a mes, los cambios son cíclicos, todos iguales. Si se produce la fecundación en la implantación, van a haber cambios, pero de otro tipo, cuyo objetivo va a ser mantener esa implantación y que crezca el embrión. Entonces, habíamos dicho que el ciclo menstrual tiene 28 días y se divide a la mitad, que sería el día 14. El día 1 del ciclo menstrual es el primer día de la menstruación, de ahí se empieza a contar, día 1, día 2, día 3, día 4, hasta el día 14, que es la mitad del ciclo donde se produce la ovulación. Y ustedes recuerden que cuando se produce la ovulación vamos a estar en la mitad de la fase del ciclo ovárico también, ¿sí? Está todo relacionado. El ciclo en el endometrio no se podría producir si el ovario no responde adecuadamente a los estímulos hormonales de las hormonas liberadas por la hipófisis, ¿sí? Está todo en relación una cosa con otra. Entonces, lo primero es la menstruación, ese endometrio en la fase folicular, que es donde se libera estrógeno, el estrógeno va en aumento, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que llega a un punto donde se produce la ovulación. Si se produce la ovulación y hay fecundación por parte de un espermatozoide, ese endometrio sigue creciendo un poco más y se mantiene ahí durante todo el embarazo para mantener al embrión. Pero si no se produjo la fecundación, va a producirse de nuevo la menstruación, ¿sí? Otra vez, acá estaría de nuevo la menstruación. Es decir, se va a disgregar todo ese endometrio que creció con la intención de anidar a un embrión, se va a disgregar hasta el próximo ciclo, a ver si con la próxima ovulación se produjo la fecundación. ¿Se entendió cómo más o menos es el ciclo menstrual del endometrio? Sí, profe. Bueno, ustedes recuerden que la finalidad de los órganos reproductivos justamente es perpetuar la especie, ¿sí? Entonces todo va orientado a poder mantener un embrión en un ambiente acorde para que pueda crecer. Bueno, el miometrio es la otra capa de la pared uterina y es la capa más gruesa. Y está constituido por músculo liso, por eso se llama miometrio. Ese músculo liso se divide en tres capas que tienen límites poco definidos entre estas tres capas. Y la función de estas capas musculares lisas es la contracción. Esas tres capas actúan de manera conjunta. Se lo conoce como un sinsitio funcional y actúan de esa manera para expulsar el contenido de la luz del útero, ¿sí? Ya sea el endometrio que se disgrega con cada menstruación o bien el feto cuando ya está listo para que se produzca el parto. Durante el embarazo, el tamaño del útero va a aumentar mucho debido a hipertrofia e hiperplasia de las células musculares lisas. La hipertrofia y la hiperplasia son dos mecanismos de adaptación que tiene el organismo ante ciertas situaciones. Y significa aumento del número y aumento del tamaño y aumento del número respectivamente de las células musculares lisas. Entonces, al aumentar tanto el tamaño de las células musculares lisas como el número de las células musculares lisas, el útero va a aumentar de tamaño, el espesor del miometrio va a aumentar de tamaño, todo
pensando en que a los 9 meses de la gestación ese miometrio debe expulsar a través de las contracciones al feto que se encuentra en su interior, ¿sí? Y estos son ejemplos de hipertrofias e hiperplasias fisiológicas, es decir, en condiciones normales. Ya van a ver en anatomía patológica que hay mecanismos adaptativos que son patológicos, pero eso para más adelante. Esas 3 capas que decíamos que están poco delimitadas, tienen una capa que está en el medio, que es la más gruesa, y se llama estrato vascular. ¿Por qué? Porque en esa capa media hay muchos vasos grandes, tanto venosos como arteriales, pero sobre todo plexos venosos, y también hay vasos linfáticos. Y los haces de músculo liso van a tener una orientación circular o en espiral, mientras que tanto la capa interna como la capa externa del miometrio tienen una orientación longitudinal. Pero ustedes cuando vean los preparados histológicos, a la capa media del miometrio la van a identificar muy fácilmente si recuerdan que en esta capa hay vasos sanguíneos muy gruesos, que se llama estrato vascular. Fíjense, este es el endometrio, como les había dicho, que tiene las glándulas endometriales, ya lo vamos a ver cómo está constituido el endometrio, y la capa media, que es el miometrio, que es muy gruesa, pero en su parte media tiene estos vasos sanguíneos muy gruesos que a ustedes les van a permitir identificar la capa media del órgano. Ya habíamos dicho que es un sinsitio de fibras musculares, es decir, que actúan todas al unísono para contraerse, y bueno, estos vasos sanguíneos que están envueltos por estas fibras musculares bien gruesas. Ahora tenemos que prestar mucha atención porque se viene una de las partes más importantes del cuerpo del útero, que es el endometrio, ¿sí? Siempre describimos de adentro hacia afuera, ahora yo les describí el miometrio para que ya lo tengan en mente y lo dejemos a un lado para prestar atención al endometrio, que es la capa más interna. El endometrio es lo que conocemos como la mucosa del útero, ¿sí? Entonces, si es una mucosa, está formado por epitelio y por estroma que la sostiene, es decir, por tejido conectivo que la sostiene. Entonces, siempre recordemos esto, por más que le llamemos endometrio, es una mucosa. Por ende, si es una mucosa, epitelio y estroma. Nunca nos olvidemos de los 2 componentes del endometrio. Siempre cuando preguntamos cómo está constituido por el endometrio nadie recuerda cómo está constituido. Y en realidad, solo tenemos que pensar que es una mucosa. Entonces, si es una mucosa, está constituida por epitelio y estroma endometrial. Ese endometrio va a proliferar durante el ciclo menstrual y luego se va a degenerar, que era el esquema que yo les mostraba de los 28 días del ciclo menstrual. Primero prolifera durante la fase folicular, estimulado por los estrógenos, y luego va a proliferar un poquito más, pero si no se produjo la fecundación, se va a degenerar nuevamente para eliminarse con la menstruación. Y ese endometrio, como ya dijimos, reviste a la cavidad uterina. Durante la etapa fértil, que habíamos dicho que comenzaba en la menarca en la mujer y se mantenía hasta la menopausia, este endometrio sufre cambios cíclicos mensuales. Y esos cambios cíclicos dijimos que era una preparación para la implantación del embrión y luego para sostener el desarrollo tanto embrionario como fetal. Digamos, tiene todo un porqué de esos cambios cíclicos. Y esos cambios están relacionados con la maduración de los folículos ováricos. Ustedes recuerden que a medida que los folículos ováricos iban madurando, iban produciendo diferentes hormonas. ¿Se acuerdan? La teca interna, la teca externa, los cambios en la capa granulosa, la decidua. ¿Se acuerdan que sufrían cambios cíclicos esos folículos? Y esos folículos iban produciendo hormonas y esas hormonas tenían un objetivo, un órgano diana, un órgano blanco, que era el útero, más específicamente el endometrio, que era el que iba a responder a esos estímulos. Al final de cada ciclo se produce destrucción y desprendimiento parcial del endometrio, que es lo que se conoce, que es lo que vemos como menstruación. Simplemente es la disgregación, el desprendimiento de esas capas superficiales
del endometrio con la menstruación. Entonces, vean acá en este esquema cómo el ciclo ovárico está en relación con los niveles hormonales y con el ciclo endometrial. Más bien, el ciclo endometrial está o depende de los niveles hormonales que a su vez son liberados por los folículos a medida que van madurando. Esta maduración folicular depende de algo que está mucho más arriba, que es la liberación de hormonas por parte de la hipófisis, y es lo que se conoce como eje hipotálamo-hipofisario, gonadal. ¿Por qué? Hipotálamo libera una parte de las hormonas, hipófisis libera otra parte, y esas hormonas van a actuar sobre las gónadas, en este caso femeninas, por eso eje hipotálamo-hipofisario-gonadal. A su vez, esas gónadas femeninas, que son los ovarios, tienen los folículos. Esos folículos van madurando cíclicamente y van produciendo hormonas que estimulan al endometrio. Y esas hormonas van a viajar por sangre, ¿sí? Por eso podemos medir los niveles hormonales en sangre y saber qué niveles tenemos y cómo responde ese endometrio. Nosotros sabemos que tenemos todo, más o menos todo dentro de lo normal, cuando cada 28 días la mujer presenta la menstruación, ¿sí? La mujer sufre cambios durante todo el ciclo, cambios que puede notar la mujer durante la ovulación, los días previos a la ovulación, y durante los días previos a la menstruación y luego con la menstruación. Si todos están más o menos dentro de lo normal, los ciclos van entre 24 y 28 días, no siempre cada 28 días exactos, ¿sí? Sabemos que el endometrio tiene dos capas o dos zonas. Sabemos o debemos saber. La idea de esta clase justamente es conocer eso. El endometrio tiene dos capas o dos zonas. Y estas dos capas tienen diferencias estructurales y funcionales. Tiene un estrato o capa funcional y un estrato o capa basal. Como la palabra lo dice, la capa basal es la capa más basal, la que está pegada a la membrana basal y pegada al miometrio. Y la capa funcional es la que está más en contacto con la luz de la cavidad uterina. Entonces, la capa funcional, como su nombre también lo dice, funciona, responde, es la que se va a proliferar y se va a degenerar desprendiéndose durante la menstruación, ¿sí? Y es la capa más gruesa del endometrio. Esta es la que va a sufrir los principales cambios. Mientras que la capa basal es una capa que va a persistir durante la menstruación. ¿Por qué? Porque a través de esa capa va a regenerarse luego la capa funcional, ¿sí? Sirve de fuente para la regeneración de la capa funcional. Entonces, el endometrio que reviste la cavidad uterina tiene dos porciones. Una capa basal, que está bien pegada al miometrio, y una capa funcional que está bien en la pared, en la cavidad. Entonces, esa es la que se disgrega y la basal es la que queda para regenerar a la funcional. Entonces, si vemos un corte de la pared del útero, vemos el miometrio con esa capa vasculosa que yo les había dicho que tenía muchos pasos, y acá vemos el endometrio, que es la mucosa, por ende constituida por epitelio y estroma, o tejido conectivo que la sostiene, y ese endometrio tiene dos partes, una capa funcional pegada a la luz y una capa basal pegada al miometrio. La capa basal es la que va a persistir durante la menstruación y la que va a dar origen o regenerar a la capa funcional. Y la capa funcional es la que va a sufrir los principales cambios en respuesta a las hormonas liberadas por los folículos ováricos durante el ciclo ovárico. Ya vamos a ver cuáles son los cambios que sufre esta capa funcional. Justamente su nombre lo dice, funcional, es dinámico, está en constante cambio. Fíjense, la capa funcional, la capa basal. Y estas son todas las glándulas endometriales que ya las vamos a ver, a las glándulas que están revestidas por epitelio
sostenidas por un estroma endometrial. Glándulas con epitelio y estroma endometrial forman lo que es el endometrio, la mucosa endometrial. El espesor del endometrio va a variar también, justamente porque tiene cambios cíclicos. Y ese espesor va a ser de 1 a 6 milímetros de acuerdo a la fase menstrual en la que se encuentre. El revestimiento epitelial del endometrio es un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Esto tienen que acordarse que es un epitelio cilíndrico simple. Y el espesor también es importante acordarse, porque si nosotros tenemos en algún momento un espesor mayor a 6 milímetros, eso empieza a preocupar, empieza a ser algo más bien patológico más que fisiológico. Volvemos al epitelio cilíndrico simple. Tenemos dos tipos de células en el endometrio. Las células que son secretoras y las células que son ciliadas. Ese epitelio es un epitelio que reviste la superficie, pero la superficie no es toda así plana, sino que ese epitelio se va a invaginar, es decir, se va a meter en la profundidad del estroma endometrial, se va a invaginar y va a formar las glándulas uterinas, que son glándulas tubulares simples, es decir, son así, son túbulos, son glándulas tubulares. Más bien lo podemos ver así como ejemplo. Esta es la superficie, esta es la cavidad uterina, esto que está acá entre medio de un dedo y otro es el estroma endometrial, y estos dedos son las glándulas que se invaginan y se meten en el estroma endometrial para formar esas glándulas tubulares simples. Esto es a lo que me refiero. Superficie del endometrio, esto que está acá blanco es la luz, la cavidad uterina, superficie toda revestida por un epitelio, que ese epitelio de vez en cuando se invagina, se mete en el espesor del endometrio que lo rodea y forma estas glándulas tubulares simples. Fíjense que acá vemos un montón de tubulitos, que son estructuras así redondeadas, que tienen una luz en el medio, pero como ustedes ya saben que todos los cortes histológicos tienen planos de sección, que no son todos paralelos al eje mayor, vamos a ver algunas glándulas cortadas oblicuamente, otras glándulas cortadas transversalmente, y otras cortadas así longitudinalmente, donde yo puedo ver fácilmente que es una glándula tubular, ¿sí? Pero son todas glándulas tubulares en diferentes orientaciones. Y esto es en color para que lo vean ya a mayor detalle, el estroma, que es la lámina propia del endometrio, y la glándula endometrial revestida por el epitelio cilíndrico simple con células secretoras y células ciliadas, y la luz de esa glándula tubular simple. Acá otra glándula tubular simple que tiene diferentes ángulos de sección, por eso parece que fueron unas pegaditas a otras, pero es toda la misma glándula, que estamos viendo diferentes porciones. Fíjense acá otro ejemplo. Todas esas son imágenes como ustedes pueden ver en los preparados histológicos. Glándulas tubulares simples, glándulas tubulares simples, tubulares simples, tubulares simples, tubulares simples, rodeadas de estroma endometrial, que es la lámina propia, no se lo olviden. Epitelio y estroma, epitelio y estroma, mucosa, endometrio. ¿Sí? Fíjense acá cómo el endometrio está pegado al miometrio, ¿sí? Es como que se entremezclan. Entonces, si yo veo miometrio acá y veo endometrio acá, ¿qué parte del endometrio, qué capa del endometrio creen que es esta? Basal. La basal, muy bien, por todo lo que venimos hablando, la basal, la capa basal del endometrio es la que está pegada al miometrio. Entonces, ¿cómo está constituido el endometrio? Por glándulas y estroma. ¿Cómo se divide el endometrio? En dos capas, funcional y basal, ¿sí? Esas son las preguntas clave que ustedes tienen que lograr entender y explicarnos a nosotros en un examen.
Ahora vamos a ver el estroma endometrial, que es lo que estábamos diciendo que rodeaba a cada una de esas glándulas. El estroma es el tejido conectivo que rodea a cada una de esas glándulas. Y es un tejido conectivo que tiene una particularidad que es de ser muy celular, ¿sí? Y además tiene abundante sustancia fundamental intercelular. Fíjense, todas estas son células estromales, ¿sí? Estas son las glándulas endometriales con su epitelio de revestimiento cilíndrico simple y todo esto que lo rodea es el estroma endometrial. Y a su vez, en el estroma endometrial podemos encontrar otro tipo de células que son células inflamatorias. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en todos los tejidos conectivos podíamos encontrar células inflamatorias dentro de lo que eran las células fijas y móviles del tejido conectivo? Después vamos a ver cuál es la función del estroma endometrial. Pero ahora vamos a ver qué otra cosa encontramos en el estroma endometrial. Recuerden que los epitelios son avasculares, se nutren por inhibición a través de los vasos sanguíneos que están en el estroma endometrial. Y en el estroma endometrial vamos a encontrar el sistema vascular del endometrio. El sistema vascular del endometrio también prolifera y se degenera con cada ciclo menstrual. Tenemos las arterias uterinas, que son ramas de la arteria hipogástrica o de la ilíaca interna, esto seguramente lo han visto ya en anatomía, pero esa arteria uterina tenemos que tener en cuenta que emite de 6 a 10 arterias que se llaman arterias arcuatas, que se anastomosan en el miometrio. A su vez, estas arterias arcuatas liberan ramas que se llaman arterias radiales, y estas arterias radiales son las que ingresan en la capa basal del endometrio. A su vez, estas arterias radiales van a originar otras arterias que se llaman arterias rectas, que son las que van a irrigar esa capa basal. La rama principal de la arteria radial se enrolla tanto que se forma una arteria que se llama en espiral, y esa arteria en espiral emite unas arteriolas que se van a anastomosar y van a formar un lecho capilar, que es muy extenso, ¿sí? Ese lecho capilar tiene segmentos dilatados que se llaman lagunas, ya lo vamos a ver, fíjense. La arteria uterina, que emite arterias arcuatas que se unen y se ramifican en el miometrio. Esa arteria arcuata emite una arteria radial que va a entrar en la capa basal del endometrio, que son para formar, digamos, las arterias espirales, ¿sí? Esas arterias espirales son las que van a formar lechos, que son así, por las arteriolas, que son los lechos capilares, y esos lechos a su vez después se van a dilatar tanto y van a formar las lagunas. Las arterias rectas y la porción proximal de la arteria radial no sufren modificación durante el ciclo menstrual porque irrigan la capa basal, pero la porción distal de la arteria en espiral sí sufre modificaciones debido a las influencias hormonales, por lo tanto se degeneran y se regeneran con cada ciclo menstrual porque irrigan la capa funcional. La capa funcional del endometrio, estas arterias que irrigan la capa funcional son las que como forman esos lechos y esas lagunas, son las, digamos, causantes de que junto con la menstruación, que se disgregan las capas funcionales del endometrio, también se libere gran cantidad de sangre, ¿sí? Bueno, el endometrio, ya dijimos que los cambios cíclicos van a estar a nivel de la capa funcional, ¿sí? No de la capa basal. Y estos cambios cíclicos, ya dijimos que son controlados por hormonas. Esas hormonas se llaman gonadotrofinas. Esas gonadotrofinas, como la palabra lo dice, son hormonas que están secretadas por la hipófisis y tienen como órgano blanco las gónadas, es decir, los ovarios. Y este ciclo dura 28 días. Y durante esos 28 días, el ovario va a liberar hormonas que van a actuar sobre el endometrio, que también va a sufrir cambios morfológicos y funcionales, que se llama ciclo menstrual. El ciclo menstrual va a tener 3 fases, ¿sí? O sea, el endometrio va a tener 3 fases diferentes, va a tener 3 morfologías diferentes de acuerdo a lo que miramos nosotros en el microscopio, de acuerdo a qué fase estemos hablando. Tenemos
La primera fase, que es la fase proliferativa, la segunda, que es la fase secretora, en el medio está el día 14, que es el día de la ovulación, y por último la fase menstrual, que es, digamos, lo último que vamos a hablar, pero es donde comienza un nuevo ciclo menstrual. Cuando aparece la menstruación es el día 1. Entonces, fíjense, venimos de un ciclo menstrual que comenzó acá, pero acá al último ya aparece el ciclo menstrual de nuevo, ¿sí? Es algo cíclico. Entonces, tenemos la fase folicular ovárica, que es la fase que se relaciona con el aumento progresivo del estradiol, y con la fase proliferativa del endometrio. En el medio, día 14, la ovulación, seguimos con la fase lútea del ovario o la fase progestágena, porque aumentan la progesterona, y la fase lútea o secretora del endometrio. Y por último, la fase menstrual. Entonces, fíjense cómo es un endometrio en fase proliferativa, porque recién comienza a crecer, luego de la menstruación, prolifera, 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 hasta que llega el día 14, donde se produce la ovulación, y durante 14 días ese endometrio va a seguir creciendo, pero aparte de seguir creciendo, va a comenzar a secretar sustancias con el objetivo de mantener un ambiente adecuado para el óvulo fecundado si es que se produjo la fecundación. Si no se produjo la fecundación, el endometrio se disgrega. Entonces, la fase proliferativa del ciclo menstrual es la fase que comienza luego de la fase menstrual y el endometrio ahí tiene un espesor pequeño, ¿sí? De 1 milímetro. Esa fase dura hasta un día después de la ovulación, es decir, hasta el día 15. Y está regulada o influida por los estrógenos ováricos. Esa fase proliferativa va al unísono, es decir, al mismo tiempo que la maduración folicular, porque recuerden que todo está en relación con todo. Y el endometrio ahí va a alcanzar un espesor de 3 milímetros. Las glándulas proliferan las células epiteliales, prolifera el estroma y proliferan las células endoteliales en los vasos de la capa basal. Las glándulas endometriales acaban de ser rectas, ¿sí? Con una luz pequeña, porque todavía no están secretando nada. Y se va a acumular glucógeno en el citoplasma basal de las células epiteliales. Por ejemplo, acá tenemos una glándula y en la parte basal del citoplasma va a comenzar a acumularse glucógeno. Pero las glándulas van a ser rectas. Después sigue la fase secretora, después del día 14. Esta fase secretora está regulada por la progesterona. Comienza 1 o 2 días después de la ovulación y acá el endometrio va a seguir creciendo tanto que va a alcanzar un espesor máximo de 5 a 6 milímetros. Y aquí las glándulas crecen y van a adquirir un aspecto, fíjense, en tirabuzón, ¿sí? Las glándulas no van a ser más rectas, sino que van a ser tortuosas. Además, el estroma endometrial, que es lo que rodea a cada una de esas glándulas, se va a volver edematoso, va a haber edema en el estroma. Y en la luz glandular se va a distender porque va a haber acúmulo de las secreciones que van a estar producidas por esas células cilíndricas secretoras. Y a su vez, las arterias en espiral se van a alargar y se van a enrollar más. ¿Ven? Crece el espesor, hay edema en el estroma, las glándulas se vuelven tortuosas, se vuelven más dilatadas y comienza a acumularse secreción. Acá hay una parte clave, que es si se produce o no la fecundación, ¿sí? Si se produjo la fecundación, durante esos 7 días, desde que se unen el óvulo y el espermatozoide a nivel de la ampolla de la trompa, va a ir viajando durante esos 7 días y se va a ir preparando el endometrio. Luego de 7 días, si se produce la implantación, ya ahí justo llegaría el momento en que tiene que aparecer la menstruación. Si se produjo la implantación, la menstruación no va a aparecer. ¿Por qué? Porque se produjeron cambios para alojar ese embrión. ¿Cuáles son estos cambios? Estos que vamos a ver ahora. Entonces, si se produce la implantación del blastocito,
Las células estromales ahora van a transformarse y se van a llamar células deciduales, ¿sí? Entonces, es una función muy importante del estroma endometrial, que es esa lámina propia que rodea cada una de las glándulas endometriales, porque las células estromales se transforman en células deciduales y ya van a pasar a ser células grandes, pálidas, ¿ven? Con abundante citoplasma, que ese citoplasma está muy cargado de glucógeno, lo que va a servir para nutrir al embrión y a su vez va a permitir la separación de la placenta y el útero al final del embarazo, porque donde se implante el embrión va a comenzar a formarse la placenta y esa placenta va a estar repegada al endometrio, ¿sí? Que acá se va a llamar decidua y va a formar parte de la placenta esa decidua, ya lo vamos a ver más adelante. Pero al final del embarazo esa placenta se tiene que desprender del endometrio. Bueno, esas células residuales son las que van a cumplir esa función. Nutrir al embrión, alojarlo, darle un ambiente adecuado y a su vez permitir formar parte de la placenta y que a su vez se separe luego del parto. La fase menstrual del ciclo es la última fase o bien la primera, ¿sí? Es cíclico, recuerden. Acá lo que va a pasar es que la secreción ovárica, tanto de estrógeno como de progesterona, va a disminuir. Entonces, si no se produjo la fecundación, el cuerpo lúteo, ¿se acuerdan que era el que se formaba luego de la ovulación? Va a producir hormonas solamente por 10 días ahí, esperando ahí a la expectativa a ver si se produjo fecundación o no. Al disminuir las concentraciones hormonales, lo que va a pasar es que se altera la irrigación de la capa funcional del endometrio, entonces si se altera la irrigación, eso se va a disgregar. Se produce contracción de las arterias en espiral, esto produce una isquemia a nivel de la capa funcional, las glándulas van a disminuir su secreción, va a haber ruptura de los vasos y destrucción del epitelio y comienza el desprendimiento de la capa funcional, donde solamente va a quedar la capa basal y se va a producir un flujo menstrual que aproximadamente dura unos 5 días, que es la menstruación. ¿Ven? Estas arterias espirales irrigan toda la capa basal, pero estas arterias que son más bien de la capa funcional son las que se van a contraer y dejar de irrigar a estas glándulas. Si pierden la irrigación, estas glándulas van a sufrir degeneración y disgregación con la menstruación. Y así veríamos histológicamente a un endometrio durante una fase menstrual. Ya vimos el endometrio en la fase proliferativa, vimos el endometrio en la fase secretoria y este es el endometrio durante la fase menstrual. Mucha cantidad de sangre, de eritrocitos, recuerden que los eritrocitos no se tiñen con hematoxilina o eosina. Vamos a ver acá algunos restos de glándulas que se están disgregando y mucho edema estromal y mucha hemorragia estromal, ¿sí? Entonces, fíjense comparativamente las diferentes fases del endometrio durante el ciclo menstrual. La fase proliferativa, que también es la fase folicular si pensamos en el ovario, o la fase estrogénica si pensamos en los niveles hormonales de sangre, donde vemos glándulas tubulares simples, alargadas, en forma de túbulo, con un estroma que las rodea y un espesor de hasta 1 milímetro. Esa fase proliferativa se continúa con la fase secretora, que también se llama fase lútea, porque tenemos el cuerpo lúteo en el ovario que va a producir la progesterona y va a aumentar la progesterona en sangre, por eso se llama también fase progestágena. Acá, en esta fase secretora del endometrio, las glándulas se vuelven más tortuosas porque sigue creciendo, sigue aumentando el espesor del endometrio, acá alcanza los 6 milímetros, las glándulas se vuelven tortuosas y dilatadas por la producción de secreción y el estroma se vuelve edematoso. Todo esto pensando en que aquí va a llegar el ovocito fecundado y va a alojarse para comenzar a crecer y alojar al embrión, ¿sí? Pero si no se produjo la fecundación, vamos a llegar a la fase menstrual, que es donde los niveles hormonales caen, las arterias en espiral se contraen, entonces se deja de irrigar
la capa funcional, esa capa funcional sufre isquemia, se disgrega y lo reconocemos por la menstruación. Vamos a hacer aquí, chicos, un pequeño recreito hasta las y 25, hasta las y 9:25, que nos vamos a encontrar de nuevo, ¿sí? Bueno, profe. Ok.
Bueno, chicos, disculpen la demora. ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, vamos a ver ahora, nos queda cuello del útero, ¿sí? Que es un poco más cortito, es más fácil, pero lo bueno es que lo hagan comparativamente con el endometrio para que les sea más fácil recordar. Bueno, ¿ven? Una particularidad que tiene el cuello del endometrio, perdón, es que, ¿se acuerdan que habíamos dicho que tenía un canal y que el istmo lo separaba del cuerpo y que tenía un orificio cervical interno y un orificio cervical externo? Fíjense acá cómo este recuadro señala lo que es a nivel del orificio cervical externo, cómo hay una transición entre un epitelio y otro epitelio. Ya lo vamos a ver a mayor aumento y vamos a ver de qué se trata. La mucosa cervical mide 2 a 3 milímetros de espesor, es decir, epitelio y estroma o lámina propia. No tiene arterias en espiral. La mucosa del cérvix o del cuello del útero no se disgrega durante las menstruaciones, ¿sí? Sufre pocos cambios, o más bien casi nada de cambios durante el ciclo menstrual y no se desprende en la menstruación. Esa mucosa tiene glándulas tubulares simples, ramificadas y grandes. Se forman porque hay una invaginación de este revestimiento epitelial dentro del conducto cervical, es más o menos algo parecido a lo del endometrio. Y estas glándulas secretan moco. Y esto es lo único que varía en relación al ciclo menstrual o ciclo ovárico, que la cantidad de moco es variable según el momento del ciclo. Hay momentos del ciclo donde la cantidad de moco que se produce es mayor y hay otros momentos del ciclo que son momentos secos donde no hay producción de moco. Tiene dos zonas el cuello. Tiene una zona que se llama ectocervix, que es la parte más externa, y hay una zona que se llama endocervix, donde es la parte más interna, digamos, del canal. Y hay una zona entre ellas dos, que es la que yo les señalaba recién con ese cuadradito, que se llama zona T o zona de transformación o de transición, que es justamente la transición entre un epitelio plano estratificado correspondiente a la porción vaginal o ectocervix y un epitelio cilíndrico simple cervical secretor de moco que corresponde al endocervix o conducto cervical. Entonces, ¿qué epitelio hay en el endocervix? Cilíndrico simple. ¿Qué epitelio hay en el ectocervix? Plano estratificado, no queratinizado. Entre una zona y otra es la zona justamente de transición. La zona de transición se encuentra fuera del orificio cervical externo en las mujeres que están en edad fértil, ¿sí? Y se encuentra dentro del orificio cervical interno, es decir, es como que se mete hacia adentro del canal, en la prepubertad y en la posmenopausia. ¿Estamos? Esa es la zona de transición, justo por dentro del orificio cervical interno, en la posmenopausia y en la prepubertad, y a nivel del orificio cervical externo, viene inmediatamente por fuera durante la edad reproductiva. Y fíjense que es una zona de transición entre el epitelio ectocervical, plano estratificado no queratinizado, y epitelio endocervical cilíndrico simple, secretor de moco. ¿Ven? Estas son las glándulas tubulares ramificadas, grandes. Esta es una imagen de una colposcopía. La colposcopía es un estudio que se hace junto con la extracción de células por para el Papa Nicolau, donde la ginecóloga o la patóloga que haga colposcopía, patólogo, puede, digamos, introduce un espéculo, que es un dispositivo para separar las paredes de la vagina y poder visualizar mediante una lupa el cuello del útero. Ese cuello del útero, ven lo que estamos viendo acá, es el ectocervix, que es el que está en contacto con la vagina, y eso que está ahí es el orificio cervical externo. En esa zona está la zona de transformación o zona de transición,
por fuera del orificio cervical externo en las mujeres en edad reproductiva. Y se hacen raspados de esa zona, tanto del ectocervix como de la zona de transformación, y esto es lo que se extiende en un vidrio y se obtiene este preparado histológico, que es una citología, que en este caso se llama citología exfoliativa o Papa Nicolau, por la técnica de tinción. Fíjense que en esta citología nosotros vemos todas células que tienen citoplasmas amplios y núcleos pequeños, que son células superficiales del epitelio plano estratificado del ectocervix, ¿sí? Y el endocervix tiene estas células cilíndricas. Y esta es la zona de transición o de transformación. Ectocervix, endocervix, zona de transformación. Bueno, fíjense acá por debajo de los epitelios tenemos la lámina propia, ¿sí? Tenemos el estroma del cuello del útero, pero es un estroma que no responde a estímulos hormonales, como yo les decía, no se va a disgregar, no va a haber ninguna arteria en espiral ni nada. Y fíjense, esta es una página, ¿sí? Donde ustedes pueden entrar, si quieren, saquen una foto, a lo mejor la conocen, pero quiero mostrarles, les voy a dejar, a ver cómo para esto. Quería mostrarles la otra pantalla, fíjense, a ver acá, esto es el Moodle. Les quiero compartir la otra, pensé que la tenía, bueno, a ver, ahí la abrimos. A ver, espérenme chicos, que esta página es difícil. A ver si les puedo... ¿Están viendo ahí donde dice Atlas de Histología? Sí, profe. Bueno, yo ahí copié y pegué ese enlace y es de una universidad de España, donde está muy bueno porque ven, acá tienen ustedes, entran acá al Atlas y tienen histología de todos de la mayor parte de los tejidos, órganos y sistemas que estamos viendo, ¿ven? Aparato genital femenino, y acá tienen ovario en edad fértil, acá pueden elegir un poquito más, ven, las trompas, el útero, por ejemplo, a ver si ponemos esto, ven, y tienen acá para poner un poquito mayor aumento, ¿se dan cuenta? Son los objetivos, ¿se acuerdan cuando veíamos los objetivos del microscopio que había el de menor aumento siempre se empezaba 4 por, 10 por, 40 por? Bueno, tienen para poner diferentes aumentos, incluso no se pueden hacer acá, pero se puede mover la pantalla y tienen acá para agregarle etiquetas que se llama, que les muestran las diferentes partes, ¿ven? Entonces está bueno a lo mejor porque pueden utilizarlo sin la etiqueta para practicar y después ponen la etiqueta para hacerse por así decir, un control de lo que están viendo. Muchos de estos dibujitos yo se los he dado en la clase, pero ven, tienen acá, a ver si podemos ver, ven, por ejemplo, el epididio. Hay diferentes aumentos, como el 2 por, 16 por, porque no todos los microscopios tienen los mismos aumentos. En líneas generales son los que nosotros estudiamos, pero fíjense, se acuerdan que el epidídimo tenía las estereocilias, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco lo que les quería mostrar. Está bueno para que lo copien. No sé si ya lo copiaron o le sacaron una foto. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, entonces hemos terminado con genital femenino, la parte de los órganos reproductores, nos queda placenta, que es un órgano que aparece durante el embarazo, que se desarrolla durante el embarazo, probablemente veamos placenta el jueves, y el martes que viene glándula mamaria, ¿sí? Profe, tengo una duda. Sí. ¿En el parcialito del viernes entraría hasta lo que vimos hoy o lo de la semana pasada? La semana, a ver, el viernes pasado ustedes tuvieron el práctico de genital masculino,
¿no? Sí, profe, sí. Bueno, este viernes van a tener el práctico de genital femenino, parte 1, que sería ovario, trompas y útero. Bien, gracias. Y después les queda otro práctico de femenino, que es femenino 2, que sería mama y placenta. Listo, gracias, profe. Bueno chicos, que tengan un buen día. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias. Adiós. Profe, gracias.